Bien, dado tres fuerzas F1, F2 y F3, me pide determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces, primero voy a hallar la fuerza resultante. ¿Y qué es la fuerza resultante? Pues nada más que la suma de las tres fuerzas, ¿no? Entonces, primero, aquí tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3, cada uno con sus respectivas componentes para X, Y y Z. Entonces, la resultante, ¿cuál es? La suma de estas tres fuerzas. ¿Y cómo sumo estas fuerzas? Pues sumo componente a componente. Las I's con las I's, las J con las J y las K con las K. De manera que la fuerza resultante me quedaría 400I menos 150J y menos 300K. Pero el problema me pide la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces aquí tengo la resultante, pero tú quieres la magnitud de esta resultante. ¿Cuál sería la magnitud? Bien, sería la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado. Ya llevado esto a la calculadora, te queda un valor de aproximado de 522,02 newtons, porque estamos hablando de una fuerza. Esta sería la magnitud de la resultante. Ahora, te pide la dirección de esta fuerza resultante. Entonces, ¿cómo calculas la dirección? Bueno, la dirección no viene a ser nada más que los ángulos que forma pues, nuestro vector, este vector fuerza con los ejes X y Z, dicho de otra manera. Estas son las expresiones que debemos calcular. ¿Cuál sería la dirección? Pues los ángulos, el alfa, el beta y el gamma. ¿Qué representa esto cada uno? Bueno, aquí voy a poner un gráfico donde aquí tenemos una fuerza que va a representar la fuerza resultante, en este caso la FR, donde esta fuerza, los ángulos alfa, beta, gamma son los siguientes. Alfa, el ángulo que forma el eje X con la fuerza. Beta, el ángulo que forma pues, el eje Y con la fuerza. Y gamma, el ángulo que forma el eje Z con la fuerza. Estos son alfa, beta y gamma. Estas son las direcciones, son los ángulos. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera. Para el alfa sería la componente de la fuerza en X sobre la magnitud. Para beta, la componente de la fuerza en Y sobre la magnitud. La componente de la fuerza en Z sobre la magnitud pues, de la resultante. Entonces, ¿cómo sería para el caso de alfa? Sería cuestión de alfa es igual a la componente en X. ¿Cuánto vale la componente en X? 400, ¿verdad? 400. 400 sobre la magnitud de la fuerza resultante. Entonces sería, pues, o puedo usar esta o puedo usar esta forma de aquí, cualquiera de los dos. Bueno, esto sería para beta, similar, solamente que ahora sería menos 150. Para gamma, menos 300, ¿verdad? Esta componente aquí. Y eso sería los respectivos cálculos. Ahora de aquí despejo, o sea, bueno, coseno a la menos 1 a ambos lados, de manera que para el primero me queda que alfa vale 39,98 grados, beta vale 106,70 grados y gamma vale 125,08 grados aproximadamente. Ya está. Entonces, estos son los ángulos que van a formar pues, la fuerza resultante con cada uno de los ejes. Y estos son pues las direcciones, ¿no? Las direcciones que forman esta fuerza. Bueno, que tiene esta fuerza. Ahora, para el apartado B me pide calcular el torque de cada una de las fuerzas y el torque resultante con respecto al origen. Si es que se aplica esta fuerza en un punto de 4,3,15. Entonces vamos aquí. Me voy a quedar con las cuatro fuerzas, puesto que el problema me pide el torque para cada fuerza y para la fuerza resultante. Calcular el torque respecto al punto O, que es el origen. ¿Cuál es su origen? Pues aquí, en el centro, ¿no? Coordenada 0,0,0. Entonces, hay una fuerza que se aplica sobre el punto 4,3,15, que voy a decir que más o menos voy a aproximar en la gráfica, ¿sí? Pero primero, ¿cómo se calcula el torque? De la siguiente manera. El torque en forma vectorial es el vector radio, es este R, cruz F, que es la fuerza. Entonces, ¿cómo lo podemos ver gráficamente? Bueno, entonces te digo, aquí hay pues, en este punto de aquí, por aquí hay un puntito, hay un punto donde se aplica la fuerza. ¿Y ese punto qué coordenadas tiene? Tiene 4, menos 3,15 dentro de tu gráfica. Entonces, sobre este mismo punto que se encuentra a una distancia vectorial, o sea, este vector R, que es 4, menos 3,15, sobre este punto que se encuentra a esa distancia vectorial, pues se aplica una fuerza, ¿sí? Y esto, bueno, y este vector R tiene esta componente, tiene esta forma de escribir. Claro, es la misma de esta, solamente que lo he escrito acá en forma en términos de sus vectores unitarios, ¿sí? Entonces, sobre este punto de aquí se aplica una fuerza. Y esa fuerza, en este caso, le he puesto la fuerza resultante, ¿sí? Pero el problema hay que hacer para cada componente y para la fuerza resultante. Pero por ahora le he puesto solamente la fuerza resultante. Entonces, por aquí voy a irme. ¿Cómo calculamos el torque? Primero,
para una fuerza, porque me pide componente a componente. Para la primera fuerza, que sería F1, ¿cómo sería el torque? Bien, sería R cruz F1, porque la distancia vectorial no va a cambiar, este radio no va a cambiar, no cambia, solamente va a cambiar las fuerzas para los torques. Entonces, ¿cómo sería para F1? Listo, sería 4i menos 3j más 15k cruz, o sea, producto cruz, producto vectorial de 500i. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, hay una forma que unos hacen por usando determinantes. También es válido, pero yo no voy a hacer esto en esta ocasión. Voy a ser más algebraico. ¿Cómo así? Bueno, tú recuerdas en estas expresiones de aquí que i cruz j te da k, jk te da i, ki te da j. Eso es usando la regla de la mano derecha, claro. Y si fuera pues ji sería menos k. Si fuera k cruz j menos i. Si fuera i cruz k menos j. ¿Sí? Así que no hay problema por eso. Ahora, además, también sabes que los productos vectoriales del i cruz i, 0, jj, 0, kk, 0, ¿sí? En caso que sean iguales. Entonces aquí aplico lo mismo, como si fuera un producto de un número por un polinomio, ¿sí? De manera similar. ¿Cuánto sería 4i por 500i? Entonces tú dices, sería 4 por 500, 2000. Y luego me queda i cruz i. Luego, ¿cuánto sería 3 por 500? Aquí sería menos 1500. Y luego te queda j cruz i. Ya está. Luego te queda 15 por 500, 7500. K cruz i. Entonces aquí tú dices, ¿cuánto vale i cruz i? 0. ¿Cuánto vale j cruz i? J cruz i. Si j vale k, j cruz i será menos k. Bueno, con este menos de aquí se hace positivo. Ahora, k cruz i es j. Así que está aquí la respuesta. Bien, ahora de manera similar para F2. Este es el torque para la fuerza F1. Ahora para la fuerza F2. Muy similar, ¿verdad? Muy similar. Sería este producto de aquí. Multipliquen término a término, como si fuese dos productos notables, ¿sí? Un producto notable. Entonces, al hacer esa multiplicación de términos y haciendo esta regla de acá, pues llegó a la conclusión de que el torque vale 2700i menos 400j y 800k. Y ahora de manera análoga para F3, que sería ya de manera directa, pues sería 450i, 100j y menos 100k. Bueno, aquí el paréntesis se me fue. Sí, 100k. Aquí está. ¿Y cuáles son las unidades del torque? Pues hablamos de una distancia y una fuerza, por tanto sería newtons por metro, sus unidades. Ahora ya hallé el torque para F1, F2 y F3, pero también me pide el torque resultante con respecto al eje. Bueno, ¿y ese torque resultante cuál es? Trabajando para la fuerza resultante, que sería esta de aquí. Entonces, ¿cuál sería ese torque? Bueno, R cruz fuerza resultante. Ese producto también aplica de manera directa, ¿sí? De manera directa te queda 3150i más 7200j y más 600k. Unidades, pues newton por metro. Ahora, ¿qué es lo que me pide finalmente? Me pide, demuestre que el torque resultante es perpendicular a la fuerza resultante. ¿Cuál es el torque resultante? Este de aquí, porque el torque se calcula con respecto a la fuerza resultante. Así que este es mi torque resultante. Me pide que ahora este torque resultante es perpendicular a la fuerza resultante. Dicho de otra manera, hay que demostrar que este torque es perpendicular a la fuerza R. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, voy a guiarme en esta versión aquí. Recuerda que el producto punto, aquí una coma, pero es un puntito, el producto punto de dos vectores es igual a el módulo de cada vector por el coseno del ángulo. Dicho de otra manera, dos vectores que formen un determinado ángulo, se puede calcular su producto punto mediante la siguiente expresión aquí. Ahora, de aquí, si me dice que demuestre que el torque es perpendicular a la fuerza resultante, ¿qué dices? En vez de A y en vez de B, ¿qué voy a colocar? Ya no va a ser A y ya no va a ser A y B. Ahora sería, pues, sería el torque y la fuerza, ¿verdad? Pero como son perpendiculares, ¿qué dices? Si los dos vectores forman un ángulo determinado, queremos que en este caso, ¿cuánto valga? 90 grados por ser perpendicular. Entonces, ¿cuánto vale coseno 90? 0. Y 0 por este producto te va a dar 0. Entonces, ¿qué se cumple cuando los dos vectores son perpendiculares? Que el producto punto de ambos vectores es 0. Listo. Y eso también se puede usar para demostrar, por ejemplo, pues ahorita lo voy a poner, ¿vale? Pero por ahora, entonces, dicho de otra manera, ¿cómo sería esta expresión de aquí interpretada para nuestro problema? Que el torque punto de fuerza resultante es igual a 0. Debe cumplirse esta condición para demostrar que son perpendiculares. Entonces tú dices, ¿cuánto vale el torque? Esta cantidad. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? Aquí está. Ahora debo hacer el producto término-término. Término
a término. Así como, bueno, también se puede estar diciendo I por I, JJ, K también, claro, es válido. Pero yo voy a hacerlo guiándome de la siguiente expresión de aquí. I.I, 1, J.1, 1, K.1, 1. Esto de aquí y esta expresión de aquí, ambas estas dos se pueden demostrar a partir de esta expresión de aquí. ¿Sí? Solamente que aquí trabajas con dos vectores unitarios. Por ejemplo, a ver, I.I son vectores unitarios que se encuentran en la misma dirección. Entonces, si se encuentran en la misma dirección, ¿cuánto sería su ángulo? 0. Entonces tú dices aquí, el producto punto de I.I, ¿cuánto sería? El módulo del primero, que por ser unitario sería 1, por el módulo del segundo, que por ser también unitario sería 1, por el coseno del ángulo de 0, que sería 1, todo sería 1. De manera que demuestras que el producto punto de estos vectores unitarios es 1. Y aquí también puedes demostrar que el producto punto de dos vectores diferentes son 0, en el caso de unitarios, claro está. Pero bueno, ya no me voy a extender mucho en eso. Aquí aplicamos lo mismo. El primer término por este primer término, el primer término con el segundo y así se va a cancelar, ¿no? Porque mira, al multiplicar esto por esto, el i con punto i se hace 1 y el i punto j se hace 0, i punto k se hace 0 y así podemos estar probando. Entonces, este resultado, al ya multiplicar con más calma, te va a dar que es 0. O sea, 0 es igual a 0. O sea, efectivamente estamos comprobando que esta condición se cumple. Por tanto, nuestro problema queda resuelto.